Este es el momento del mensaje. Bien, hermanos, el hermano José Rojas hablaba del tema de esta mañana, o el tema que se ha dedicado durante este mes a tratar: beneficios de ser cristiano. Y no podemos decir el beneficio de ser cristiano porque no es uno. Son muchos los beneficios que tenemos al servir a Cristo. Ser cristiano, hermanos, es, en palabras sencillas, seguir a Jesucristo, ser siervo de nuestro Señor Jesucristo, obedecer lo que Él manda y seguirle hacia donde Él quiere. Y seguir a Cristo tiene demasiados beneficios. Hay personas que siguen a alguien, a algún ser humano, porque tiene poder. Muchos siguen al presidente, otros siguen a un general, a muchas personas porque sean sabios, tengan dinero, tengan poder, y tienen un grupo de seguidores buscando un beneficio. Y ciertamente puede ser que obtengan algunos beneficios, pero ningún beneficio de eso se compara con los beneficios que da Jesucristo. Y en esta mañana vamos a tocar el beneficio de la salvación. El mayor beneficio que puede recibir un ser humano es la salvación. Y ese beneficio solamente se puede encontrar en Jesucristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y como decíamos ahorita, si ese beneficio está en Jesucristo, hay que ser seguidor de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, pues entonces somos cristianos. Y ahí están los beneficios de ser cristiano. En esta mañana, hermanos, vamos a tocar este tema, el beneficio de la salvación. Pero vamos a ver primero, porque si necesitamos ser salvados, ¿de qué necesitamos salvación? ¿De qué es que vamos a ser salvos? Y queremos ver primero, necesitamos ser salvados del pecado. La Biblia habla de la salvación en tiempo presente y también habla de la salvación en tiempo futuro. Así habla la Biblia acerca de la salvación. Porque los que somos cristianos, hoy somos salvos. Pero hermanos, nos espera una salvación eterna también. Por eso habla en dos sentidos. Y nosotros necesitamos de la salvación del pecado. Necesitamos ser salvados del pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos, sin excepción, pecamos. Todos nos apartamos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Hermanos y amigos, ahí estamos nosotros también. Todos nos apartamos de Dios por el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, que yo sé que ese texto lo escuchamos mucho. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado vino al mundo para destruir al mundo. Y en eso caímos todos nosotros, en el pecado. Por eso necesitamos ser salvados del pecado.
No hay forma de obtener la salvación eterna si no somos salvos ahora del pecado. Necesitamos. No es que podemos elegir, yo quiero ser salvo. No, no, hermano, es que es una necesidad que tiene el ser humano. Necesitamos ser salvados del pecado, porque el pecado destruye, el pecado corrompe. No solamente la vida espiritual, sino también la física. Causa dolor. Y podemos ver, hermanos, mucha gente andando que no tienen que decir ni podemos decir ese está en pecado, porque se le nota, se demacra físicamente y eso lo hace el pecado. Pero Cristo te puede restaurar. Necesitamos, es una necesidad, hermanos, necesitamos ser salvados del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, el que cree que es santo, el que cree que hace todo bien, se está engañando a usted mismo. Todos hemos pecado. Todos estamos condenados al infierno, el ser humano, por culpa del pecado. Si tú crees que no has pecado, te engañas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está porque hemos pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted entiende que usted no ha pecado, lamentablemente tenemos que decirle que se está engañando. El pecado hay que confesarlo. Hay que hacerse responsable y conocer que el ser humano está hundido en el pecado y necesita ser salvado. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No, hermanos, la mano de Jehová no se ha cortado. Él está ahí. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios escucha, Dios oye. Pero miren qué es lo que está pasando. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La separación que hay entre nosotros y Dios es por culpa del pecado. Dios está en el mismo lugar. Él está ahí esperando por nosotros, pero Dios no tiene relación con el pecado. No hay ninguna relación entre Dios y el pecado, porque Dios es justo. Él es santo. Y para poder acercarnos a Dios, necesitamos ser salvados del pecado. Y eso solo lo hace Jesucristo. Pero Dios está en el mismo lugar. Ese Dios que creó al hombre perfecto y que le hizo un huerto hermoso para que el hombre disfrute, Él está en el mismo lugar esperando por nosotros. Porque el propósito de Dios es que el hombre sea feliz. Pero el pecado nos ha apartado de Dios y Él está esperando por nosotros. Él nos dice: aléjate del pecado y ven que yo te recibo. El pecado, hermanos, es que ha hecho una separación entre el hombre y Dios. Pero Dios nos sigue esperando en el mismo lugar. Él está ahí. O sea que la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Y aún nosotros separándonos, Dios ha buscado 1000 formas de rescatarnos, de que volvamos otra vez hacia Él. Y se fue al límite de que dio a su Hijo a morir por nosotros. Buscó la forma, mandó profetas, mandó hombres a hablar, a decirnos que nos alejemos del pecado. Y el hombre seguía y seguía y seguía y sigue pecando. Y Dios dijo: yo voy a enviar a mi Hijo.
y dio a su Hijo a morir para salvarnos del pecado. Porque es una necesidad del ser humano ser salvo del pecado. Es una necesidad, mi amigo. No es algo que tú puedes escoger entre dos cosas que son similares. O yo voy para el este o me voy para el Cibao. Cualquiera de las dos está bien. No, hermano, aquí o vamos para el cielo o vamos para el infierno. No son semejantes. O somos salvos o somos condenados. Si no quieres ser condenado, necesitas ser salvado del pecado. Lo necesitas. Hay otra cosa, hermano, de la cual necesitamos ser salvos, y es de la muerte. El pecado nos lleva a la muerte, a la separación eterna entre Dios y el hombre. El ser humano que hoy está sin Cristo está muerto, pero mientras esté en la tierra tiene chance de obtener la vida. Tiene una oportunidad, pero llegará un día donde ya no habrá más oportunidad, donde será una muerte eterna, separado eternamente de Dios. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y necesitamos ser salvos de la muerte, porque nadie por sí solo puede alcanzar la vida. La vida está en Jesucristo y solamente Cristo nos puede salvar. No hay forma para el ser humano de ser salvo. No hay forma de escapar de la muerte sin Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es la muerte. Todos estábamos destinados a morir. Pero hubo alguien que no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado y murió en la cruz. Ocupó el lugar de nosotros para que todo aquel que en él cree, entonces no se pierda, entonces no muera, no vaya a la muerte eterna, sino que tenga vida eterna. En vez de una muerte eterna, Cristo murió para que ahora tengamos una vida eterna. Yo no sé si usted cree lo que dice la Biblia, pero todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Entonces, si ya se ha cumplido un 90%, un 95%, y queda un 5% que dice que existe el infierno, que existe el cielo, que hay una condenación eterna y que hay una salvación eterna, hermano, pues aunque no hayamos visto el infierno, hay que creerlo, porque ya el 95% que podemos ver se ha cumplido. ¿O no lo dice la Biblia todo lo que está pasando? Lo dice todo. Entonces es la Biblia que habla del infierno y del cielo. El infierno existe porque lo dice Dios. Y Dios no miente. Dios no se equivoca. Dios no falla. Hermanos, hay una condenación. Y eso nos toca a nosotros los seres humanos. Porque Dios nos creó para adorarle y nos apartamos de eso. Nos toca la condenación. Nos toca el castigo eterno. Esa es la mala noticia que hay para el ser humano. Nos apartamos de Dios, el pecado nos corrompió y eso nos lleva al infierno. Pero lo importante es que eso no se queda en una mala noticia, sino que también hay una buena noticia. Que aunque el hombre pecó, se apartó de Dios, se alejó de Dios, Dios sigue amando al ser humano. Sigue amándolo como el primer día. Y no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para su salvación. Por eso Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, porque Él quiere que tú también seas salvo. Y tú necesitas ser salvado del pecado. Y tú necesitas ser salvado de la muerte.
esa salvación se encuentra en Cristo Jesús. Los que somos cristianos podemos decir que gozamos, que disfrutamos del gozo de la salvación, pero que aparte de eso tenemos una esperanza de vida eterna allá en el cielo. Y hoy te invitamos porque tú también puedes disfrutar de esa salvación. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Vamos a escuchar esto que nos dice la palabra de Dios. Hermano, nosotros le estamos hablando no porque no sabemos, sino es porque pasamos el mismo proceso. Nosotros en otro tiempo éramos pecadores. Nosotros en otro tiempo estábamos condenados al infierno también. Y por eso es que hoy te invitamos a disfrutar de Cristo, porque la diferencia es grande. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esos somos nosotros. Estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Palabra de Dios. Mi amigo, hoy te estamos hablando de la consecuencia del pecado porque nosotros venimos de ahí y vimos la diferencia que hace Cristo. Hoy tú llegaste a este lugar sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, pero te puedes ir con Cristo hoy. Tú te puedes ir con una esperanza viva y te puedes ir con Dios de este lugar. Tú no llegaste aquí por casualidad. Tú llegaste aquí porque Dios vio que te hace falta ser salvo del pecado. Porque Dios ha visto que te hace falta Cristo. Tú llegaste aquí porque andas buscando algo que no lo has encontrado en el mundo. Porque eso solo lo da Dios. El mundo no te puede salvar. Al contrario, el mundo te encamina a la condenación. El mundo te invita a ser condenado a la muerte. Llegaste aquí de una forma, pero tienes la oportunidad de salir transformado, de salir como una vida nueva. Llegaste aquí vacío, pero te puedes ir lleno de Jesucristo, porque Él está en este lugar. No te engañes. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Reconoce que has fallado. Porque a Cristo no le importa lo que tú hayas hecho. A Él no le importa qué tan grande sea tu pecado. Mientras más grande es, Cristo quiere que venga más rápido para perdonarte. No importa lo que hayas hecho, pero todos hemos pecado. Ahora, el pecado, sea pequeño o sea grande, lleva al infierno. Es lo mismo. Pero también es lo mismo. Cualquiera que sea tu pecado, si vienes a Cristo, te lleva al cielo. El mismo capítulo 2, versículo 11, dice de la manera siguiente, de Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. En otro tiempo estaba sin Cristo, lejos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Palabra de Dios. Nosotros podemos dar testimonio de que estábamos lejos, que estábamos perdidos, que vivíamos vacíos, que teníamos dolor, porque no teníamos a Cristo, no teníamos a Dios, no teníamos una esperanza. Pero ahora por la sangre de Cristo, sí tenemos esperanza, sí tenemos a Dios y sí tenemos a Cristo. Hermanos, pero Cristo no murió por lo que estamos aquí sentados. Cristo murió por todo el mundo. Cristo vino a salvar los que ya son cristianos. No, Cristo vino a salvar a todo aquel que cree en Él. Si tú quieres ser salvo, cree en Jesucristo y serás salvo. Haz su voluntad, obedece su palabra y serás salvo. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y fíjense, hermanos, cómo habla esta carta de Efesios, de que Cristo nos salvó. En otro tiempo estábamos perdidos, pero ya somos salvados. Ahora estamos viviendo en la salvación. Es ahora que nosotros somos salvos y podemos dar testimonio de lo hermoso que es la salvación de Cristo. Hermanos, ser cristiano es lo mejor que hay. Quizás tú no lo puedas entender porque no lo has probado. Y hoy te invitamos a probar a Jesucristo. Hoy te invitamos a que puedas gustar de la bendición que da Jesucristo. No hay nada en este mundo que pueda llenar ese vacío. Vemos cómo seres humanos, de los más poderosos, de los más millonarios, se quitan la vida. ¿Por qué si lo tienen todo? Porque le falta a Cristo. Vemos como el país más disciplinado que podemos ver, en Japón, tiene uno de los índices más altos de que las personas se quitan la vida. Al igual en Canadá, uno de los países con más solvencia, y se quitan la vida. Porque buscan la felicidad donde no la hay. Todo lo que hay en este mundo pasará, se ha de terminar. Llena un vacío y se agota rápidamente, es efímero. Pero cuando Cristo llega a tu vida, es para siempre. La felicidad, el gozo que te da Cristo, el mundo no te lo puede quitar. Hermanos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado. No está hablando en el futuro, eso es ahora. El que oye a Jesucristo y cree en su palabra, no tendrá condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Si no tienes a Cristo, estás muerto todavía, pero hoy puedes irte vivo. Tú llegaste aquí muerto, pero Cristo te puede resucitar y te puedes ir vivo de este lugar. El que oye mi palabra y cree al que me envió y cree a Dios, no vendrá a condenación. Ya ha pasado de muerte a vida. ¿Estás cansado de la muerte? Cristo te puede dar la vida. Cristo te invita a que en este día, hoy, disfrutes de la vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Y ustedes saben cuáles son los que están en Cristo? Los cristianos.
No hay condenación para los cristianos. Lo que hay es vida eterna. ¿Hay impedimento, hay límites para ser cristiano? No hay ninguno. La entrada para ser cristiano es Jesucristo. Y es Cristo quien te está invitando en esta mañana. Él te invita a disfrutar de una vida de cristiano. Ese es Jesucristo. El mismo, hermanos, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No es en un futuro. Eso fue ahora. A todo aquel que decide aceptar a Cristo, ha sido trasladado del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo, a un reino de gozo, a un reino de paz. Eso lo hace Jesucristo con el que hace su voluntad. Si tú que estás en el reino de las tinieblas, estás cansado de ese lugar, Cristo te invita a pasar al reino. El reino es la iglesia. El reino es servir a Cristo. Él te invita hoy a que pases a ese reino, para que vivas conforme a su voluntad, para que hagas lo que Cristo manda y seas feliz, y tengas gozo, y tengas paz. Se ha leído mucho durante este mes el Salmo 103, donde nos invita a no olvidar ninguno de los beneficios de Dios. No olvidemos el beneficio de la salvación. Es que no hay forma de ser salvo si no acudimos a Jesucristo. No hay otra forma. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. Hermanos, la Biblia nos enseña, estamos hablando de la salvación en tiempo presente, ¿verdad? Hemos sido salvados del pecado. Y Dios nos salva diariamente de muchísimas cosas que a veces no podemos ni ver. Pero nosotros los cristianos, dice la palabra de Dios que el que deja todo por seguir a Cristo recibirá 100 veces más. Y al final, la vida eterna. La salvación del pecado y todos los beneficios que tenemos aquí en la tierra son verdaderos, son buenos, pero no se comparan con lo que Dios nos ha preparado para el último día. Si creemos que es bueno lo que Dios nos tiene aquí en la tierra, eso no se compara con lo que Dios nos tiene en el cielo. Él nos salva del pecado aquí, pero es para que podamos llegar a la vida eterna, porque la bendición es mucho más grande. Y ahora, hermanos, vamos a ver otra salvación que Dios le tiene al cristiano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para los que servimos a Cristo, para los cristianos. Ha sido reservada esa herencia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Dios ha preparado eso para nosotros y está reservada ya en los cielos para los días postreros. Esa herencia también puede ser para ti, porque allí van a entrar todos los que aceptaron a Jesucristo y obedecieron su palabra. No importa de dónde vengas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú seas, también puedes buscar esa herencia. Te puedes inscribir en ese libro
donde Dios en aquel día va a estar llamando todos los descendientes de Jesucristo, los que siguieron su pisada, su nombre estará allí. El tuyo lo puedes inscribir porque hay una herencia para ti. Cristo también murió por ti. Él te puede salvar hoy del pecado y entonces tú recibirás esa herencia. Ahorita hablábamos, hermanos, en Efesios de que no había esperanza, pero aquí en Primera de Pedro no solamente dice que hay esperanza. Fíjense bien esta esperanza que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, pero una esperanza viva. Hermanos, lo que más mueve al ser humano a hacer cualquier cosa es la esperanza. Uno trabaja con la esperanza de que en la quincena le van a pagar. El atleta se esfuerza, lucha por la esperanza de ganar. Todo lo que hacemos es porque tenemos esperanza de conseguir algo. El que no tiene esperanza vive una vida sin sentido. Vive una vida como que quiere estar muerto porque no espera nada. Se quiere morir. Pero esa esperanza, hermanos, la que Cristo nos da es una esperanza viva. Está por encima de cualquier esperanza aquí en la tierra. Porque lo que esperamos no es cualquier cosa, no es algo perecedero, no es algo que se va a acabar. Anoche, el equipo de los Knicks de Nueva York fueron campeones de la NBA. Y esa gente tenía un año entero esforzado, trabajando, luchando, cansados. Y aún así seguían hacia adelante por la esperanza de ganar. Y hoy y mañana y en esta semana ellos van a celebrar. Pero el año próximo ellos van a empezar a luchar otra vez para ver si ganan. Y si no ganan, ustedes saben cómo van a terminar el año. Triste, aunque ganaron pero van a terminar triste. Ya pasó su esperanza. Pero el que espera en Cristo es siempre. Esa esperanza no se acaba, es viva. No se comparan la esperanza, hermanos. La esperanza en Dios, en lo que Él nos tiene, es algo demasiado grande, que quizás nosotros no podemos explicar. No podemos explicar, pero al cristiano nos mueve la esperanza de que vamos a ir al cielo, de que vamos a gozar al lado de Jesucristo, de que vamos a vivir eternamente con Él. Y esta esperanza, hermanos, la tenía el apóstol Pablo. Y Pablo dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ustedes saben que Pablo luchó muchísimo. Pablo fue apedreado. A Pablo lo golpearon, lo rechazaron, lo encarcelaron. Pero había algo que lo movía. Y oigan lo que dice Pablo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Por eso Pablo luchaba. Porque él esperaba esa corona. Y él dice, ya yo llegué al final. Ya acabé mi carrera, pero guardé la fe. Y ahora voy a buscar mi corona, la cual el Señor me dará. Pero hay algo importante también, que él no termina ahí solamente, sino que él dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Y no es decir de boca, yo amo la venida de Cristo. El que ama la venida de Cristo es porque está preparado. Es porque ya es cristiano. Porque si Cristo viene y te encuentra fuera, no irás al cielo. Lamentablemente irás al infierno. Porque no has sido rescatado del pecado. Si tú aceptas a Cristo, también hay una corona de vida para ti. Hay una corona para los que aman la venida, para los que están preparados, para los que esperan a Jesucristo.
y Dios la tiene preparada. Y Pablo estaba seguro de eso. Y por eso a Pablo no le importaba ni siquiera que ya iba a morir, porque iba a pasar a una mejor vida. Pero eso no era solo para Pablo, sino que también es para nosotros. Es el mismo Dios que le ha prometido. Hay una corona de justicia para ti. Hay una corona en el cielo reservada para ti. Cristo se fue a prepararla en la cruz y ya está preparada en el cielo, solamente esperando a que tú la vengas a buscar. La entrada al cielo es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, al que llegare al final, al que se mantenga siendo cristiano, Dios le dará, Cristo le dará que se siente con él en su trono. Hermano, lo más maravilloso es estar con Dios eternamente allá en el cielo. Todos estos males que hay en la tierra se acabarán, porque estaremos al lado de Dios. Ya el sol no brillará más. Será Cristo quien nos va a iluminar. Viéndole cara a cara, hermanos y amigos. Tú puedes disfrutar de esa oportunidad. Tú puedes disfrutar de esa esperanza que tenemos. El mundo está volviéndose loco. Y el cristiano también pasa los mismos problemas que ustedes. Y a veces dice, pero ¿cómo es que este loco puede estar contento? Porque tenemos a Cristo. No importa lo que pasa en el mundo, Cristo no nos va a desamparar. Y si tú vienes a Cristo, a ti tampoco te va a desamparar. Cristo te ama y te quiere salvar. Hoy tú puedes salir salvo de este lugar. Tú llegaste sin nada, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero Cristo está en este lugar. Dios está en este lugar. Y ellos son los que te dan la esperanza. Tú puedes salir por esa puerta lleno de Jesucristo y tu vida será diferente. Llegando a tu casa, se darán cuenta que hay algo diferente en ti si aceptas a Jesucristo. Porque Cristo transforma al ser humano. Aprovecha la oportunidad. Puedes ser salvo hoy. Pedro dijo, sean salvos ahora de esta perversa generación. Hoy es un día de salvación. Hoy tú puedes ser salvo. Mañana no sabemos. Ni siquiera Satanás sabe el día ni la hora. Y te engaña diciéndote, espera mañana. Pero él no sabe si llegaremos a mañana. Él no sabe si tú llegarás a mañana. Eso solamente lo sabe Dios. Por eso Dios te invita hoy a ser salvo. Hoy tú puedes ser salvo. Si Cristo viene mañana, disfrutarás igualito que aquel que tiene 100 años en el evangelio. O 40 o 30. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que estés limpio por la sangre de Cristo. Hoy te puedes ir salvo de este lugar. Pero tienes que aceptarlo tú, porque Dios no obliga a nadie. Yo sí te puedo decir, y aquí hay muchos testigos que te pueden decir que ser cristiano es maravilloso y que gozamos y disfrutamos el gozo de la salvación. Como dijo David, devuélveme el gozo de la salvación, porque lo había perdido por el pecado. Por el pecado. Si hoy tú no lo tienes, es por el pecado, pero Cristo te salva del pecado y puede gozar de la salvación, porque eso lo da Cristo. Mi amigo, te invitamos a disfrutar de la salvación hoy. Y entonces Dios te va a salvar, a dar la vida eterna allá en el cielo también. En la vida de Cristo, el gozo será para siempre. Para siempre, no será momentáneo, será para siempre. Acepta a Jesucristo, que Él te puede dar la vida. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu amor.